Hay una escena absurda que rara vez se cuenta, porque parece demasiado pequeña para ser importante. Estás en la ducha, con el jabón en la mano, y por alguna razón decides apretarlo con fuerza, como si el jabón fuera a escaparse. Aprietas un poco más, y el jabón se te resbala. Vuelves a agarrarlo, ahora con más determinación, como si la voluntad pudiera vencer a la espuma. Aprietas con todo, y el jabón vuelve a saltar, más rápido, más lejos, casi burlándose. Entonces aparece una idea incómoda, cuanto más intentas sujetarlo, más se escapa. Esa escena ridícula es una metáfora perfecta de algo que hacemos en serio cada día. Aprietas la agenda. Aprietas los planes. Aprietas una relación para que se comporte como quieres. Aprietas el futuro para que te dé garantías. Y luego te sorprendes cuando la vida se vuelve espuma, se desliza, se fragmenta, se te escapa de las manos tensas. Ahora viene la pregunta que duele un poco, pero abre una puerta, ¿y si tu cansancio no viniera de hacer demasiado, sino de forzar demasiado? ¿Y si tu frustración no fuera falta de talento o disciplina, sino exceso de tensión? ¿Y si la vida, como el agua, respondiera mejor al espacio que a la presión? En el taoísmo existe un principio que suena misterioso al inicio, pero es profundamente práctico, Wu-Wei, acción sin tensión. A veces se traduce como no acción, pero esa traducción engaña. No se trata de quedarse inmóvil, ni de abandonar lo que importa. Se trata de actuar de acuerdo con el flujo del momento, de dejar de pelear con el río para poder usar su fuerza. Piensa en una puerta pesada. Si empujas en el lugar equivocado, con el ángulo equivocado, te agotas. Si ajustas el cuerpo, encuentras el punto, la puerta se abre con una fracción del esfuerzo. La puerta era la misma. Lo que cambió fue tu relación con ella. Y ahí aparece una pista, el secreto no siempre es empujar más, sino empujar mejor, sin convertir cada paso en una guerra contra la realidad. En el Tao de Chin, el libro del camino y la virtud, se repite una idea con una calma casi provocadora: cuando no se fuerza, nada queda sin hacerse. No porque el universo te deba favores, sino porque la vida tiene su propia lógica de movimiento, y cuando dejas de bloquearla con tensión, esa lógica se expresa. Es como dejar de gritar en una habitación para empezar a escuchar. Aquí aparece el gran malentendido. Al oír no forzar nada, puede aparecer la imagen de pereza, indiferencia, pasividad. Y ese temor es comprensible, porque tú sabes que hay cosas que se construyen con práctica, constancia, paciencia. Entonces, ¿cómo puede una filosofía de no forzar convivir con trabajo, límites, deseo? La respuesta está en una diferencia sutil: no es lo mismo esfuerzo que tensión. El esfuerzo puede ser limpio, enfocado, incluso gozoso. La tensión es esfuerzo mezclado con miedo. Es actuar con el cuerpo en un lugar y la mente en otro, exigiendo resultados antes de sembrar, queriendo cosecha antes de temporada. La tensión es apretar el jabón. Por eso, la acción sin tensión no te pide que dejes de hacer. Te pide que dejes de empujar donde no hay puerta. Te pide que distingas el movimiento que nace de claridad del movimiento que nace de ansiedad. Y la ansiedad es una fábrica de tareas falsas, te hace creer que, si controlas suficiente, nada dolerá, si planificas suficiente, nada saldrá mal, si anticipas suficiente, no habrá sorpresas. Pero las sorpresas no son un error del sistema, son parte del sistema. Para entenderlo, basta con mirar el agua. El agua no discute con la piedra. No se ofende con el obstáculo. No intenta convencer al muro. Simplemente rodea, espera, insiste sin rigidez. Se adapta. Y con el tiempo, lo blando vence a lo duro. No por violencia, sino por continuidad. El agua también busca los lugares bajos. No por humillación, sino por sabiduría: en lo bajo, recibe, en lo bajo, se junta, en lo bajo, se vuelve río. Esa imagen del valle que recibe es otra clave. El valle no conquista la montaña, pero la montaña termina entregándole sus aguas. El valle no presume, pero sostiene. Es un símbolo de una fuerza que no necesita exhibirse. Y cuando empiezas a vivir así, aparece una paradoja: al dejar de tensarte para dominar, ganas una influencia más real. Trae esto a una escena moderna. Despiertas y lo primero que haces es abrir la mente como si fuera una lista infinita: lo que falta, lo que podría salir mal, lo que alguien debería responderte, lo que deberías haber hecho ayer.
Tu pecho se aprieta y, sin darte cuenta, ya estás en modo control. A partir de ahí, cada cosa del día se vuelve un examen. Si el transporte tarda, lo vives como agresión. Si una persona no responde, lo interpretas como rechazo. Si un plan cambia, lo sientes como amenaza. No es que el mundo se haya vuelto tu enemigo, es que tú entraste en el día como si ya estuvieras a la defensiva. No forzar nada significa romper ese círculo con un gesto simple, soltar la tensión que no añade eficacia. Porque, si te fijas, mucha tensión no mejora el resultado. Solo lo vuelve más caro por dentro. Cuando sientas esa urgencia por apretar, hazte una pregunta quirúrgica: ¿qué parte de esto depende realmente de ti? No lo que te gustaría controlar. No lo que sería cómodo controlar. Lo que depende de ti de verdad. Depende de ti tu acción, tu palabra, tu atención. Depende de ti la calidad de tu intento. Pero no depende de ti la reacción exacta de otra persona. No depende de ti que el mundo se ajuste a tu ritmo. No depende de ti que el pasado sea distinto. Y cuando pones energía donde no hay control, la energía se convierte en desgaste. Aquí entra otro concepto clave: naturalidad espontánea. Esa naturalidad que no se fabrica, esa espontaneidad que no necesita maquillaje. Es lo contrario del perfeccionismo rígido. Es permitir que las cosas tomen forma sin ser estranguladas por tu expectativa, como si la vida pudiera respirar dentro de tus planes en vez de morir asfixiada por ellos. ¿Has visto a alguien cocinar con calma, moviéndose con ritmo? Corta, mezcla, prueba, ajusta. No hay tensión teatral. Hay presencia. El resultado suele ser mejor y la experiencia también. Eso se parece a actuar sin forzar, una acción completa, pero sin la presión de convertir cada movimiento en una prueba de valor personal. En el trabajo, el forzar se disfraza de virtud. Piensa en una persona que microgestiona: cada detalle debe pasar por su mano, cada decisión necesita su aprobación, cada error se vive como amenaza. Al principio parece eficiencia. Después el equipo se vuelve lento, tenso, dependiente. Esa persona termina exhausta porque intenta ser el centro de todo. Y lo más irónico es que ese control excesivo produce más errores, porque la creatividad se encoge cuando siente vigilancia. Cuando esa persona aprende a simplificar metas y a confiar en el proceso, algo cambia. No por ingenuidad, sino por madurez. Control no es lo mismo que coordinación. Coordinar es crear condiciones, aclarar dirección, dar espacio y ajustar cuando hace falta. Controlar, en el sentido obsesivo, es asfixiar. Y lo asfixiado no florece. Esto conecta con una idea que parece poesía, pero es ingeniería emocional: el espacio también es productividad. El vacío no siempre es ausencia, a veces es un vacío fértil. Un cuenco sirve por el espacio que contiene, no por la arcilla. Lo útil está en lo que no está. Y eso, llevado a tu vida, se vuelve claro. Cuando llenas tu día de obligaciones y llenas tu mente de preocupación, no dejas lugar para la inteligencia espontánea. No dejas lugar para ver lo obvio. Luego dices: no tengo claridad. Tal vez sí la tienes, pero no hay silencio para escucharla. Por eso, no forzar a veces se practica como restar antes de sumar. Antes de añadir una tarea, quita una. Antes de buscar una técnica nueva, deja de repetir un hábito que te drena. Antes de pedir más tiempo, suelta una obligación que no te pertenece. No es magia. Es higiene mental. Y aún así, hay algo más profundo. Forzamos porque tememos lo que pasa si dejamos de forzar. Si no aprieto, ¿quién soy? Si no controlo, ¿qué me garantiza que todo saldrá bien? Estas preguntas revelan una identidad atada al esfuerzo, como si solo merecieras descanso después de demostrar valor. Aquí vale recordar un relato atribuido a Chuang-Tzu. Se habla de un carnicero que despieza un buey con una facilidad que parece imposible. No lo hace con fuerza bruta. No pelea contra el cuerpo. Se mueve como si siguiera un mapa invisible. Su cuchillo entra por espacios naturales, por huecos. Y cuando le preguntan cómo lo logra, explica que al principio veía el buey entero, luego veía partes, y después dejó de mirar solo con los ojos y empezó a moverse con una clase de atención silenciosa. En otras palabras, dejó de imponer y empezó a seguir los espacios donde todo encaja. Esa historia es una metáfora de habilidad. Al inicio, fuerzas porque no conoces el terreno.
con práctica, aprendes. Y llega un punto en que la acción se vuelve fluida. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no desperdicias energía chocando contra lo inevitable. Ahora, imagina aplicar eso a una conversación difícil. Si entras intentando ganar, tu voz se endurece, tu escucha se cierra, cada palabra se vuelve un arma. Y luego te preguntas por qué el vínculo se rompe. En cambio, si entras con intención clara pero sin rigidez, si escuchas de verdad, si hablas desde lo esencial, la conversación puede tomar un cauce inesperado. No garantizado, pero más real. Y aquí hay una verdad que cuesta aceptar: no forzar no promete resultados perfectos. Promete algo más honesto, menos sufrimiento innecesario. Porque una parte del sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de tu pelea con lo que pasa. Cuando dejas de pelear, sigues tomando decisiones, sigues poniendo límites, pero lo haces sin esa capa extra de fricción. Para que esto no se quede en una idea bonita, necesitas practicarlo en el cuerpo, porque la tensión se detecta primero ahí. Antes de que la mente diga estoy estresado, el cuerpo ya lo dijo con respiración corta, manos frías, cuello rígido. La próxima vez que sientas urgencia por controlar, detente un instante y nota dónde se aprieta tu cuerpo. Solo nómbralo por dentro: pecho, mandíbula, estómago. Luego exhala lento, como si soltaras peso. No para relajarte por obligación, sino para recordar que no eres una máquina en guerra. Después elige una microacción adecuada. No una estrategia grandiosa. Si necesitas responder un mensaje, responde con claridad. Si necesitas decir que no, dilo con respeto. Si necesitas trabajar, trabaja con atención completa durante un tramo corto. Si no puedes resolver algo hoy, define el siguiente paso mínimo y suéltalo. No es quedarse quieto, es hacer lo próximo sin añadir drama. Ahora viene el punto que cambia el juego: el desapego del resultado. Desapego no significa no importar. Significa dejar de usar el resultado como condición para estar en paz. Porque cuando tu paz depende de una respuesta, de una cifra, de un reconocimiento, te vuelves rehén. Y un rehén siempre actúa con tensión. Cuando te enfocas en el gesto correcto ahora, algo se aligera. Te vuelves más preciso. Y muchas veces el resultado mejora, no por premio cósmico, sino porque tu mente deja de sabotear con ansiedad. Quizá piense suena bien, pero mi vida no es un río tranquilo. Es verdad. Hay duelos, urgencias, responsabilidades. Y no forzar no es ignorar eso. Es elegir dónde poner fuerza y dónde no desperdiciarla. Hay diferencia entre remar y golpear el agua. Remar requiere energía y dirección. Golpear el agua es pura rabia. La diferencia no está en moverse o no moverse, está en si ese movimiento nace de claridad o de pánico. Esa misma lógica aplica a tus metas. Forzar una meta suele significar tratarte como un objeto, exigirte como si fueras una máquina, compararte sin contexto, castigarte por ritmos humanos. Trabajar con naturalidad es escuchar el ritmo real, no para justificar la inacción, sino para ajustar el método. Hay temporadas de siembra y temporadas de poda. Si intentas cosechar todo el año, terminas arrancando la planta. Aquí aparece una pregunta que vale oro: ¿estás intentando acelerar un proceso que necesita tiempo? Y otra, igual de incómoda: ¿estás insistiendo en una pared como si fuera una puerta? A veces, lo más sabio es cambiar de ángulo. O cambiar de momento. O cambiar de pregunta. El control obsesivo te deja con una sola pregunta: ¿cómo hago para que esto salga como quiero? La acción sin tensión te ofrece preguntas mejores: ¿qué está pidiendo esta situación? ¿Qué es posible ahora? ¿Qué parte puedes soltar sin perder dignidad? Déjame llevar esto a una microhistoria. Estás esperando una respuesta importante. Tu mente empieza a fabricar guiones, interpreta silencios, anticipas catástrofes, ensayas defensas. Mientras tanto, tu cuerpo vive como si ya estuviera en peligro. No ha pasado nada, pero ya pagaste el precio. En un momento, por cansancio o lucidez, decides soltar. No sueltas el interés. Sueltas la guerra interna. Dices: no tengo control sobre el ritmo de esa respuesta, pero sí tengo control sobre lo que hago con mi atención ahora. Y entonces haces algo pequeño, ordenas una parte de tu espacio, caminas, respiras, trabajas. En ese movimiento humilde aparece una opción que no habías visto.
No porque el destino conspiró, sino porque dejaste de cerrar tu mente con tensión. Ese es el vacío fértil, el espacio donde la mente se reordena sin ser empujada. El no forzar también se nota en cómo pones límites. Suavidad no es debilidad. El agua no es débil. Suavidad es flexibilidad, no sumisión. A veces, la forma más sabia de vivir es decir no sin drama, como claridad. Y en las relaciones, forzar suele significar intentar producir una emoción en otra persona, presionar por certezas, exigir pruebas constantes, vigilar señales, administrar el afecto como si fuera contrato. Eso crea un ambiente de vigilancia. Y en un ambiente de vigilancia, el cariño se tensa. Actuar sin forzar en una relación es cuidar lo que sí puedes cuidar, tu honestidad, tu presencia, tu capacidad de pedir lo que necesitas sin convertirlo en deuda. Es aceptar que la otra persona tiene su propio ritmo. Y si ese ritmo no encaja con el tuyo, forzar no lo arregla. Forzar solo prolonga el dolor. Esta mirada es radicalmente realista, no se puede dominar la vida como si fuera un tablero. Se puede vivir en sintonía. Cuando intentas dominar, la vida te enseña con fricción. Cuando sintonizas, la vida te enseña con fluidez. Y sintonizar no es rendirse ante cualquier cosa. Hay momentos de acción firme, de decisiones difíciles. No forzar no es una sonrisa permanente. Es una relación distinta con el esfuerzo, esfuerzo sin violencia interior. Si tuviera que resumirlo como una práctica íntima, sin convertirlo en receta rígida, diría esto: reconoce la tensión, separa lo controlable de lo incontrolable, haz una acción pequeña y correcta, y luego permite que el mundo haga su parte. Simple, no fácil. Claro, no siempre cómodo. Vuelvo a la imagen del jabón. Si lo sostienes con una mano rígida, se escapa. Si abres un poco la mano, si lo sostienes con atención pero sin apretar, el jabón se queda. Lo mismo con tu vida. La vida no responde a la fuerza, responde al espacio. Cuando te vacías de presión inútil, la claridad te llena. No como milagro, como consecuencia. Tal vez el punto más profundo sea una confianza nueva. No una confianza ingenua en que todo saldrá como quieres, sino una confianza adulta en que puedes responder a lo que venga sin traicionarte. Esa confianza te permite dejar de controlar por miedo y empezar a coordinar con inteligencia. Te permite hacer lo que tienes que hacer y, al mismo tiempo, dejar de pelear con el río. Si hoy tu mente está apretando, no necesitas convertirte en otra persona de la noche a la mañana. Solo necesitas un gesto pequeño, soltar un poco la mano. Quitar una capa de presión. Elegir una acción limpia. Y observar qué pasa cuando dejas de empujar donde no hay puerta. Quizá descubras algo inesperado, que no forzar nada no es vivir sin intención. Es vivir sin violencia interior. Es dejar que tu vida sea más agua que puño, más valle que muro. Si te queda una duda para el final del día, que sea esta: ¿qué cambiarías si, en vez de exigirle al mundo una garantía, le ofrecieras tu mejor gesto y le dejaras el resto al flujo? Si te nace, puedes dejar una frase sobre el lugar donde más te cuesta soltar, no para exhibirte, sino para mirarlo con honestidad. A veces, nombrar ya es empezar a abrir la mano.